Acá y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, contento de estar en el estudio. Gracias por la invitación generosa. Así que, bueno, la verdad que una alegría. ¿Estás contento? Sí, estamos contentos como, bueno, latinoamericano y por un país hermano que, bueno, que ganó la centroizquierda, el socialismo, el Frente Amplio en Uruguay. Que a veces acá en Argentina, que es un poco un electorado bastante de derecha, no tiene a veces muy bien en claro lo que es el socialismo o qué es la socialdemocracia. Y bueno, y por eso también tenemos políticas tan restrictivas, ¿no?, en cuanto a derechos y bueno, y cuesta un poco más el progresismo. Pero bueno, contento por los resultados de Uruguay. Y bueno, la verdad que mirá. ¿Querés mostrar? Eso te iba a decir, eso. Que muestres en cámara Acércalo bien a la cámara. Impresionante. Con eso desayunamos todos los días, le digo. Hay gente que no le gusta que tome mate, así que para ellos también va ese saludo. Bueno, para los que no llegaron a leer, en el mate es una calcomanía de Pepe Mujica junto al flamante ahora electo presidente Yamandú Orsi. ¿Y cuál es el lema? Volvemos con claro. Orsi. Volvemos con Orsi. Sí, porque, perfecto. Bueno, en un viaje de amigos, familia que tengo ahí en Uruguay. Ajá. Bueno, fuimos a un acto también donde estaba en lanzamiento justamente. En este caso, en las primarias, antes de que salgan el 27 de octubre los resultados que después dieron al balotaje, que se ocurrió el día de ayer, con la victoria de Orsi. Estuvimos ahí presentes, estuvo Pepe, firmó un par de libros, compramos esta calcomanía. Sí. Bueno, tanto a Pepe como a Orsi, sí, estuvimos ahí en el acto de campaña, así que, bueno, una belleza, una alegría, siempre todo lo que es la democracia y lo que permite esto, ¿no?, que un docente, un profesor de historia llegue a ser presidente de una nación hermana, un país chico y con mucha cultura democrática, así que celebramos eso, ¿no? Oski, perdón que voy a hacer Voy a patear la pelota para afuera de la cancha un segundo. Estabas de viaje disfrutando Uruguay y te fuiste a un acto político. Sí, bueno, como hace todo, ¿no? Cuando uno tiene pasión también. Además, la política la lleva, digamos, como una convicción cívica y además una cuestión hasta internacional también. Bueno, es tu profesión también un poco. Sí, un poco, y con colegas, con amigos. En este caso también estaba con Luciano, con Luchi Acedo Salim. Y bueno, un poco uno siempre conoce la cultura. Era el natalicio de Artigas, recuerdo. Fuimos ahí al mausoleo, donde, bueno, el actual presidente de la CAY obviamente le hizo entrega, ¿viste?, de los honores, los reconocimientos. Y ahí había un gaucho uruguayo y le dije, che, ¿dónde lo vemos a Pepe? Y me dijo, hoy seguramente va a estar, y nos dijo el lugar, el teatro, así que fuimos ahí, cerca de las universidades, y la verdad que bastante lindo, tuvimos la oportunidad de ir y de escucharlo a Pepe, ¿no?, y la militancia que él tiene y la convicción, obviamente, de la cuestión de la política, que no es muy lejos a Aristóteles, que a uno que le gusta y que lee, justamente de esta cuestión que uno es un ser social, y ese ser social es justamente respecto a lo moral, ¿no?, lo justo, lo injusto, que es lo que nos define a nosotros y que nos diferencia de otros seres o de otros animales, que es lo que nos hace políticos, ¿sí? Lo ético, y es lo que él apela. Así que la verdad un discurso muy, muy lindo y bueno, con batucada, con todo, también con toda la música también uruguaya, como vos decís, que hace a la cultura también del país y de la cultura política, ¿no?, de ellos. Orsi es el heredero un poco, ¿no? Es el heredero de Mujica, pero lo que estaba leyendo es que le falta un poco de carisma. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo se ve? Porque Pepe tiene esa particularidad, ¿no? Abre la boca pero que bueno, que si bien tiene mucha capacidad de negociación, es un tipo muy inteligente, muy interesante, le falta esa chispa de carisma que tiene Pepe. Sí, es difícil igualar a Pepe, digamos, en cuanto a referente y el liderazgo político y la historia que tiene, ¿sí? Si bien también, como vos bien decís, Orsi es más como un docente. A veces yo soy docente, no sé si alguien más tiene esa profesión. A veces aburrimos, ¿no?, en cuanto a que somos más analistas, si se quiere. Pepe también decía correctamente lo incorrecto, ¿sí?, que es la particularidad que tiene. Lógicamente son liderazgos diferentes, pero bueno, él justamente viene de ese movimiento también,
que tiene Pepe, que ha participado del Frente Amplio, y lo interesante es como que tiene un 70% de aprobación en el departamento de Canelones, que es como el segundo departamento después de Montevideo, y que ya tiene dos gestiones con intendente y que lo acompaña justamente una mujer, porque eso también es el progresismo, respecto a Cose, ¿no? Que también fue intendenta de Montevideo. Me decís que tuvo dos intendencias. Sí. Esos cargos sí se pueden repetir, las presidencias no. La presidencia no, pero en el caso de la intendencia sí. Bien. Y además con una mirada, yo tengo un amigo que le mandamos saludos también, que vive justamente en el departamento de Canelones, con una mirada muy social, ¿no? De esta cuestión, ¿no? De este estado presente y que hace, digamos, a la vida de los ciudadanos, ¿sí? Porque a veces acá se escucha atacar al Estado y el Estado somos todos, ¿no? En esta cuestión de eliminar el Estado es eliminarnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y contento por esto porque habla también de esta visión solidaria, ¿no? Como decía Petro de Colombia, en que, bueno, la humanidad no se salva así sola, sino se salva cuando se ayuda, ¿no? Ahora, seguramente leíste, porque lo hicieron título, lo sacaron un poco de contexto a lo que dijo Pepe, pero me gustó porque no deja de ser un poco verdad. Y es el mito de Sísifo, que dijo, me dediqué a cambiar el mundo, me dediqué la vida a cambiar el mundo y no cambié un carajo. Pero hay algo bueno ahí, ¿no? Pues yo veía que mucha gente de la derecha aprovechaba esa frase para decir, por primera vez que dice algo sensato Pepe Mujica. Pero no, yo creo que hay algo bueno en eso, de entregarle la vida a una causa, por más que uno por ahí no vea los resultados. Sí, la humanidad es una lucha constante. El tiempo que nosotros pasamos es ínfimo. En eso yo lo traería a León Tolstoy. Bueno, ustedes saben que es un gran pensador, un filósofo y además un escritor universal, digamos, la literatura universal rusa, que plantea esto, digamos, como lo único que uno puede cambiar es a sí mismo. Entonces ahí está la herramienta de cambio, ¿no? Uno se perfecciona. Claro. Se perfecciona a los actos, se perfecciona a sí mismo como sujeto, como una cuestión de virtud, como bien decíamos en esta cuestión moral, pero el cambio en uno hace que cambie la sociedad, ¿sí? O sea, uno puede estar como jefe de Estado, pero tiene todo un aparato, digamos, que tiene que responder, y ahí está también un poco de la ficción. Lo que uno puede hacer es ese cambio de conciencia que colectivamente como ciudadanos y que lo podemos hacer entre todos, ¿no? Vos tenés como referencia a Alfonsín, que justamente hablaba de esto. Lo que hay que hacer en estos 40 años de democracia, o desde lo que él planteaba, era reforzar todas las instituciones sociales para que sean democráticas, que nos reconozcamos como todos como iguales, como libres, es decir, los sindicatos, los colegios, todas las instituciones, ¿sí? Así como tenemos los clubes, que son instituciones democráticas, bueno, esa democracia repartirla en todas las instituciones sociales y donde vamos fortaleciendo esta cuestión y esta conciencia de que todos somos parte de un colectivo, ¿no? Una identidad y de esta solidaridad, que es lo que hay que recuperar frente a ese individualismo, esa atomización que nos va a llevar a una destrucción. Entonces es un poco esa dialéctica, ¿no?, que diría Hegel. Me das el pie, mencionándolo a Raúl Alfonsín, porque se cumplieron 40 años de... nosotros no habíamos nacido, pero sí nuestros padres. Mis padres siempre me comentan que era un momento tenso cuando la Argentina estaba en pleno conflicto con Chile y intervino el Vaticano para que se apacigüen las aguas. Y Alfonsín, además, hablando de esta democracia participativa, hizo involucrar al pueblo y llamó a un referéndum. ¿Referéndum o plebiscito? Sí. Un plebiscito donde la gente tenía que elegir si le parecía justamente avanzar en una hipótesis bélica o en una intención, actitud bélica, o si era el no a la guerra, sí a la paz, y finalmente triunfó eso ampliamente. Pero a los 40 años el Vaticano organizó un evento para recordar justamente ese triunfo de la paz, y el gobierno de Javier Milei no mandó a nadie, como que le bajó el precio a eso. Bueno, la política exterior del presidente Javier Milei deja mucho por decir, hay mucho para analizar. Es lamentable en muchos sentidos. Imagínate las votaciones que tenemos en la Asamblea General, así que no me extraña de este hecho desafortunado. Justamente el otro día le escribí a un profesor de Derecho Internacional Público que tuve
con el que hablo, Gustavo Barbarán, que siempre nos enseñaba, ¿no? Los tratados de paz, el tratado de Bickel, el invitado de la casa, sí. Y el otro día le escribí, estaba ahí por el sur, así que estaba ahí por cruzar el canal, viste que él siempre le gusta todo el derecho al mar, etcétera. Pero bueno, era un momento de plebiscito, un momento histórico de dos naciones hermanas y que una todavía tenía un dictador, ¿no? Un dictador y un genocida. Pinochet. Exacto, sí. Así que la verdad que es buena esta cuestión del plebiscito que se instauró, pero después no sé si, creo que no lo utilizamos, porque después tuvo la reforma constitucional, se incorporó, porque era algo novedoso. Alfonsín traía estas nuevas instituciones que quedaron plasmadas en la reforma, pero que todavía no la utilizamos, digamos, ¿no? En esta participación amplia sobre cuestiones de... No recuerdo, ¿no?, que hayamos participado en un plebiscito a nivel nacional. No, siempre se sugiere la posibilidad. De hecho, el propio presidente Javier Milei, en alguna de sus polémicas medidas, dijo, bueno, vamos a hacer un plebiscito para ver si la gente acompaña o no. Volviendo a las elecciones específicamente de Uruguay, ¿qué expectativas tiene? Vi mucha gente emocionada en los actos, muy emocionada. ¿Cuál es la expectativa de los uruguayos, las uruguayas, con este cambio, ¿no? Y también el peso, me imagino, sobre Orsi, de decir, bueno, soy el delfín de Mujica, el heredero de Mujica. Sí, la verdad que, bueno, a eso habría que preguntarle a los uruguayos las expectativas. Yo creo, o según lo que leí, las fuentes de ellos, él se plantea como un presidente del encuentro, ¿sí?, de los uruguayos. Un plebiscito llama esto, ¿no? A nosotros nos tocó, un plebiscito, digo, nos tocó un balotaje en que tuvimos que definir y definimos lo contrario a lo que eligió Uruguay, que es continuar un camino, digamos, de unión, un camino que fortalezca la democracia, la participación ciudadana y los derechos como garantías, ¿no? Los derechos sociales, que son la base de la democracia. Por otro lado, nosotros elegimos lo contrario, así que, bueno, eso se está viendo y la gente lo sabe, ¿sí? Fuimos a un balotaje en donde la gente eligió salvarse por sí mismo con las consecuencias negativas que tiene en todos los frentes del Estado. Yo trabajé, fui auditor en Presidencia de la Nación, conozco cómo funcionan los organismos y lamento que estemos en este momento difícil, ¿sí? Así como vos decías en Cancillería, que está pasando un momento bastante tenso, como en otros organismos, ¿sí? En CONICET, en distintas áreas que nosotros podemos ver, en las universidades mismas, un retroceso respecto a políticas. Porque podemos definir cómo se implementan las políticas, pero lo importante es justamente no eliminarlas o terminar, sino fortalecerlas. Y creo que Orsi va a tener esta oportunidad de ampliar un Estado presente, un Estado que conoce la producción, que conoce cómo exportar, cómo un país chico puede crecer y ese crecimiento se redistribuya en justamente una redistribución más equilibrada del ingreso a través de políticas sociales, así que estoy feliz por ello. Yo, sin conocer demasiado el panorama, me daba la impresión que la imagen de Luis Lacalle Pou era bastante positiva. Dentro de todo uno veía que estaba bueno, sin embargo la gente no eligió la continuidad de ese espacio político. Exacto, eso venía pensando hoy, no alcanzó, ¿sí? No alcanzó que él haya estado en el gobierno para continuar esa línea liberal. Y no alcanzó un poco este desconocimiento, quizás yo escuchando desde los uruguayos, respecto a cuestiones técnicas también, de territorio. Y el Estado se hace también, ¿no? Así como te digo que Orsi viene del departamento de Canelones, han tenido un recorrido por todos los departamentos y la gente, bueno, ha llegado a conocer y ha escuchado este diálogo frente a alguien que a veces te quedás, digamos, desde la casa, ¿no?, de gobierno y bueno, y cuesta instalar otro candidato. Y bueno, a veces esto es la democracia, ¿no? Justamente a veces ganan, a veces pierden. En Estados Unidos tuvimos también, el gobierno demócrata ha perdido, le tocó perder. Y bueno, en este caso creo que bueno, el 1 de marzo asume Orsi como presidente de Uruguay y ha recibido los saludos, ¿sí?, tanto del presidente actual, Lacalle, que habla de la vocación democrática que tiene este país y que nos educa, ¿no? Cívicamente nos educa a nosotros. Porque siempre Uruguay es un faro, ¿sí?, de progresismo, de democracia, de convivencia, algo que todavía tenemos que aprender y ojalá el próximo año nos encuentren los argentinos mucho más unidos frente a esas diferencias que no le hace bien al país, en esas peleas mezquinas, en esas internas,
donde la gente espera soluciones, ¿no? Y creo que ese es el desencanto que tiene la gente por parte del Estado y es la deuda que tiene la democracia. Y por eso tenemos que trabajar desde las bases, ¿no? Digamos, desde todos, ¿no? Como en el lugar que le toca a cada uno para fortalecer el Estado y la política y la participación ciudadana. ¿Qué pensás que lo hace tan ejemplar a Uruguay? Obviamente hay un sinfín de razones, sería difícil enumerarlas, pero ¿qué sentís vos que es importante? Yo creo que es importante la fraternidad, ¿no? Que ellos mismos, esa identidad, una identidad que también dejó Artigas, es una cosa como, así como Güemes nos apela o nos interpela a nosotros, yo creo que ellos tienen esta cuestión de Artigas como fuente, como valores y obviamente esta tolerancia que tienen y esa vocación, ¿no? Un poco laica, bastante masónica, tienen una cuestión de ese respeto, ¿no? A que el otro pueda pensar diferente y no tenga que ser eliminado como nos pasa, ¿sí? Así como hoy lamentablemente, digamos, ¿no? En esta cuestión se plantea nuevamente cuestiones del proceso, se reivindica momentos duros de Argentina, como el gobierno de Isabel Martínez Perón, etcétera, pero bueno, cada uno tiene que hacerse cargo y trabajar para justamente la convivencia ciudadana y madurar ese proceso para la paz social y no buscar la violencia, como hemos visto actos repudiables de parte de este gobierno o funcionarios, porque también son funcionarios, que apelan a la violencia, como una organización paramilitar de algo que hemos vivido y que hemos decidido dejar atrás, ¿no? Con los juicios a las juntas también. Acá tengo el mensaje que se compartió en Cancillería anoche. La República Argentina felicita al pueblo uruguayo por su ejemplar jornada cívica y saluda al presidente electo Yamandu Orsi por su victoria. Comenzó diciendo el comunicado en X y dice: ratificamos nuestro compromiso de trabajar junto a Uruguay para fortalecer la agenda compartida y el bienestar de ambos países. Siento que también va a ser un desafío para nuestro presidente encarar una agenda en común con el nuevo presidente electo de Uruguay. Y no solamente con el presidente de Uruguay, digo, la región hoy en día se han fortalecido los liderazgos progresistas. Así es, en América Latina, bueno, en México, en Colombia, en Lula en Brasil, Chile, Boric. Arce en Bolivia, que bueno, que ya estaba, pero ahora Orsi se suma a este frente más progresista en una agenda nueva, el 2030 que ellos no desean continuar, digamos, ¿no? Desde su política. Creo que va a ser difícil el encuentro, me parece una formalidad. Uruguay es una nación, bueno, que es parte del bloque del Mercosur. Este presidente no asistió a ninguna cumbre del Mercosur, eso es preocupante. Mercosur fue creado un poco, ustedes saben, los acuerdos de Foz de Iguazú, digamos, esta precursión de la integración frente a ese pasado de rivalidad que se tenía con Brasil, y se cambia a una integración, es una política novedosa que trae justamente Alfonsín y que ha quedado plasmada en estas instituciones que debemos fortalecer, el diálogo permanente entre los estados, la hermandad. Bueno, yo no desconozco mucho la agenda que tiene el presidente como política exterior, me parece que es un poco descoordinado, digamos, y uno lo ve en la cumbre del G20, ¿no? También en la forma que tiene, es poco amistosa, ¿no? Es decir, esas reacciones, esos brotes que tiene el presidente, espero que Cancillería, por el profesionalismo que tiene y a la gente que la dejen trabajar, porque hay diplomáticos, ¿viste? Licenciados sin cargo, etcétera, gente de carrera, y bueno, que la están pasando por sostener, y es lo que yo siempre digo, una cosa es una política de gobierno, otra una política de Estado. Y la política exterior debe ser una política de Estado. Entonces uno debe sostener los derechos humanos, debe sostener la sustentabilidad, combatir las violencias contra las mujeres, contra las diversidades, toda una cuestión también de hermandad, digamos, con las demás naciones. Creo que Argentina tiene una historia de política a continuar, y esta ruptura que parece que a mí no... Yo me diferencio de esos gobiernos que creen que son fundacionalistas, que creen que vienen a fundar el Estado, y el Estado ya se fundó, digamos, en 1810, en 1816, en 1853, digamos, nosotros tenemos toda una tradición, no es algo novedoso, y a veces se quiere tirar abajo toda una cuestión o un plexo normativo o las obligaciones que asumimos como Estado, y en realidad
es simplemente un gobierno que en 4 años termina y comenzará otro, pero el Estado continúa. Eso es, creo que hay que reconocer. Dificultades de Uruguay que tiene que atender Orsi. ¿Tiene problemas parecidos a los nuestros, Uruguay? No sé si parecidos, porque es un país en cuanto a tamaño mucho más pequeño. Uh-huh. Lógicamente tiene, como todos, una cuestión de redistribución del ingreso, que es un problema propio de América Latina. Nosotros somos una región que es justamente una de las regiones más desiguales respecto a ese sentido, y bueno, que lo dice el coeficiente de Gini. También trabajar por justamente un poco el desarrollo, ¿no? Que es el desafío que tenemos todos, ¿sí? Ustedes saben que también existe el índice de desarrollo humano. Uh-huh. Él tiene medio alto, igual que Argentina. Bueno, trabajar para fortalecer eso, que viene de la mano también de la redistribución del ingreso, el acceso a la salubridad, etcétera, y la cuestión de la salud, que también es un tema que me parece que lo van a trabajar, el acceso a la salud universal, a las infancias, a la educación, y esa educación a lo técnico, ¿no? Creo que en esos desafíos nosotros compartimos, pero estamos lejos de resolverlos, ¿no? No veo que exista acá en Argentina una cuestión de el abordaje justamente que garantice los derechos, como lo tenemos el problema de acceso a los medicamentos, justamente que también se discute, ¿no? A oncológicos o contra otras enfermedades infecciosas. Lamentablemente ha disminuido el presupuesto para el acceso, por ejemplo, a medicamentos de HIV, oncológicos, y eso es problemático. Yo creo que Uruguay, en esa visión socialista, va a avanzar y va a garantizar esos derechos. Hoy en Argentina estamos en un retroceso, ¿no? Te la pregunto a título personal, Oski. ¿Te entusiasma, te ilusiona, te esperanza que en Uruguay haya ganado un partido progresista, popular y socialdemócrata? ¿Te ilusiona eso para pensar en la Argentina que se viene? Sí, es una alegría. Es el 4º mandato que tiene el Frente Amplio en la presidencia de Uruguay. Es bastante positivo, ha tenido buenos resultados, la gente apoya y acompaña eso. A nosotros nos falta un poco aprender. No digo que nos va a llegar, nos va a costar. Por eso digo, hay que trabajar desde las bases para eso. Hay que darle a la gente conciencia cívica. Y bueno, nos va a costar un poco porque estas redes, las medias, digamos, los grandes medios de comunicación hegemónicas presentan algo totalmente diferente. Así que creo que esta lucha, ¿no?, entre los grandes medios que controlan y que benefician a la concentración de capital frente a lo popular, ¿no?, y a las necesidades de la gente. Ojalá podamos aprender de ellos. Y bueno, y tenemos mucho trabajo por hacer. No sé si va a ser inmediato. Hablas de los grandes medios, yo pienso en este aparato también. Uh-huh. Sí. En lo que es X, en lo que es... Yo digo, ¿cómo no aparece algo? Capaz que ya está, capaz que uno no lo conoce, pero digo, ¿cómo no hay algo alternativo a estas discursos de odio, ¿no? Estas formas de presentar y un poco que va en contra, ¿no?, y esa palabra tan bastardeada de libertad, en cuando uno no encuentra, ¿no? Porque la libertad siempre se acompaña de la igualdad. O sea, uno es igual mientras uno es libre mientras las personas sean iguales. Cuando la gente es desigual, esa brecha dificulta justamente que uno pueda tomar libertad de elección, ¿sí? Entonces, si yo no tengo igualdad, yo puedo tener dificultad para el acceso a la educación, acceso a la salud. Digamos, cuando no se garantizan esos derechos, bueno, como decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. Gracias, Oski. No, por favor, ustedes. Vamos a una pausa cortita.